privilegio estar aquí. De verdad que, como dice Marta, desde el siglo pasado, ¿no? Porque ya desde el año 90 y tantos, pues veníamos por aquí. Así es que ya estamos un poquito viejos, ¿verdad? Pero seguimos haciendo la obra del Señor. Me fascina ver la presencia que ustedes tienen hoy aquí, de la participación de cada uno, porque es tiempo realmente de que la iglesia vuelva a asumir responsabilidad para exaltar, bendecir y glorificar el nombre del Señor. Después de pandemia, muchas iglesias fueron lastimadas, heridas. Muchas congregaciones cerraron sus locales por falta de economía, por falta de asistencia. Pero ustedes han permanecido, han sido fieles. Y ver la presencia hoy de muchas personas que visitan por primera vez, eso es entusiasmo. Eso es traer un poquito de oxígeno a la vida de la iglesia para continuar. Pero necesitamos que la iglesia retome el lugar que Dios tiene para cada uno de nosotros, que nos consolidemos, que nos afirmemos en la obra que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Yo le digo a los hermanos allá en mi iglesia que el problema de muchas iglesias cuando crecemos y cuando nos vamos envejeciendo en cuanto a tiempo, ¿verdad? Ya no estamos trabajando solo con hijos, sino que comenzamos a trabajar con nietos, con bisnietos y con tataranietos. Pero el problema es que el ADN hay que irlo trasladando, hay que irlo pasando, porque si no tenemos generaciones totalmente desprendidas de las generaciones que dieron vida a la iglesia, que consolidaron la iglesia, que fortalecen la iglesia. Por eso es que el hecho de que usted esté aquí en esta mañana es regocijante. Dele gloria a Dios, dele honra a Dios, porque Él le ha dado la oportunidad de estar en este lugar. Gloria a Dios. Voy a estar hablando en esta mañana, si el Señor así nos lo permite, acerca de restaurar el altar de Dios en la familia. Una de las cosas importantes que la iglesia no puede abandonar es la alabanza y la adoración, pero desde la casa. Por ahí dicen los maestros de escuela: nosotros formamos a sus hijos, pero los valores y principios los establece usted en su hogar. La vida cristiana dentro de la iglesia es una formación, pero los maestros y los pastores los tenemos muy poco tiempo con nosotros. El mayor tiempo suyo está en su hogar, en su familia, con su gente. Así es que es necesario que usted y yo trabajemos nuestro hogar desde adentro, desde lo más profundo de la familia, del hogar, para poder llevar la palabra de vida eterna. Yo quiero hoy iniciar con un texto bíblico que está precisamente en Primera de Reyes capítulo 18 y el verso 30. Y quizás usted conozca esta historia, quizás hasta mejor que yo, pero yo quiero hoy refrescarnos y refrescarlos a ustedes también en cuanto a la vida del profeta Elías. Elías hace un recuento de la vida de Israel, hace un recuento de la condición en la que Israel se encuentra, y entonces desde esa perspectiva nos llama a que nosotros reflexionemos para restaurar nuestro altar familiar, nuestra casa. Y es lo que Dios quiere en esta mañana, de que usted y yo nos restauremos para que la palabra de Dios pueda formar en nosotros un nuevo concepto. Gloria a Dios. Vamos a ver si me ponen ahí. Ok, ya tenemos ahí. Restaurando el altar de la familia. Le voy a hacer una pregunta que no me la tiene que contestar a mí,
se la tiene que contestar usted y al final se la tiene que contestar a Dios. Y es: ¿cómo está tu altar personal y tu altar familiar? Porque para que haya altar familiar tiene que haber altar personal. Y especialmente nosotros, los cabezas de hogar, y las mujeres que han tenido que asumir la jefatura de hogar por circunstancias. El hombre es el cabeza de hogar y hay ciertas mujeres que han tenido que asumir esa responsabilidad por cualquier situación. Pero Dios nos pregunta: ¿cómo está tu altar personal y cómo está tu altar familiar? Si hay algo importante en la vida de la familia, es que Dios tiene que estar presente. El Señor le habla a la iglesia, o le habla al pueblo de Israel en su tiempo, y le dice: ustedes van a tener que estar recordándole a sus hijos en la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, cuando salen de camino, cuando regresan a casa, tienes que estarles recordando la palabra de Dios, porque es el refugio, es la protección, es el único auxilio con el que nosotros podemos desarrollarnos de una forma en cobertura con Dios. Si usted conoce la palabra del Señor y si usted y yo obedecemos la palabra del Señor, tenemos una seguridad. Dios nos va a bendecir y Dios nos va a auxiliar para que nosotros podamos salir adelante en la obra que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Entonces, en esta mañana yo le pido que ore, incline su rostro y yo voy a hacer una oración. Padre Celestial, tu palabra es la verdad. Escóndenos en el hueco de tu mano y prospera nuestros caminos. No permitas que nada ni nadie nos separe del amor en Cristo Jesús, sino consolídanos, Señor, en el caminar diario. Permite, oh Dios, que yo pueda ser luz en medio de las tinieblas y ejemplo para todos aquellos que nos rodean. Que tu Santo Espíritu nos guíe por la senda de la justicia y de la verdad, y que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, lo hagamos para la gloria de tu santo nombre. Señor, sé propicio a mi pecador. Permite, oh Dios, que en esta mañana la palabra que salga de mi boca sea palabra sazonada por el Espíritu Santo, y que tú pongas en el corazón de los receptores intención para recibir el consejo de Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Lo más importante es que usted y yo necesitamos restaurar la casa del Señor. Pero vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Él nos habla de una experiencia que tiene el profeta Elías. Pero voy a leer a partir del verso 30 y dice así la palabra: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Dios o de Jehová, que estaba arruinado. Porque el altar de Dios también se arruina, no por Dios, sino por nosotros. Estaba arruinado. Verso 31 dice: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Israel era el pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios había abandonado el altar de Dios, y el altar se fue arruinando. Verso 32: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar
en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo una vez y otra vez. Lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Elías quería enfrentar al pueblo a la necesidad de ordenarse y volver a la senda antigua, volver al propósito divino, volver a la obra del Señor. Hay veces nosotros debemos reflexionar: ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mi contorno, alrededor mío? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un enfriamiento espiritual? ¿Por qué hay un desliz de la relación con Dios? Entonces, quiero decirle que el altar es un lugar de sacrificio. El altar se hacía para sacrificar. ¿Y qué se sacrificaba en el altar? Lo que más amábamos. Eran ofrendas de gratitud, ofrendas de acción de gracias, ofrendas de paz, ofrendas de olor fragante, ofrendas a nuestro Dios. Y cuando usted y yo sacrificamos a nuestro Dios, no podemos sacrificar lo peor, sino lo mejor. El problema es que cuando usted y yo no tenemos conciencia, identidad, pertenencia de lo que estamos haciendo, desestimamos las cosas que hacemos. Y le pasó al pueblo de Israel. Los sacerdotes tenían muy claro la responsabilidad de sacrificar en el altar, pero ¿sabe qué pasó? Que perdieron el norte, perdieron la identidad, perdieron realmente la comunión con Dios y comenzaron a sacrificar bueyes enfermos, ciegos, cojos. Y el Señor les dijo: ¿qué pasó? ¿Acaso no es para mí? Si fuese para el rey, ¿le ofrecerían eso? Pero como es para mí, entonces escogían lo peor de la manada para sacrificárselo al Señor. Qué pena. Qué pena, porque muchos de nosotros en nuestra vida de relación con Dios, sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Y la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted y yo como creyentes debemos entender que si vamos a ir al altar de Dios es para llevar la mejor ofrenda. ¿Sabe que Dios le dice a Abraham: te voy a dar un hijo? Y Abraham esperó el hijo por mucho tiempo. Y le dio riquezas, le dio bendición, le dio prosperidad, le dio auxilio. Y un día Abraham le dijo: ya no me des nada más, porque no tengo parentela, no tengo a quien darle lo que me estás dando. Yo no quiero que me sigas bendiciendo, sino que me des el hijo que me prometiste. Oiga, así le habló Abraham al Señor. Y el Señor le dijo: te lo voy a dar. Y se lo dio. 13 años después, ¿sabe qué pasó? Le dijo a Abraham: sacrifícame a Isaac. Sacrifícame lo que amas. Porque ¿sabe qué está pasando contigo? Estás amando tanto lo que te di que te estás desviando de mí. Tu carro nuevo, tu finca, tu trabajo, tu novia, tu dinero, hay que sacrificarlo de vez en cuando en el altar para tomar el lugar que Dios quiere que usted y yo tomemos, para poder enfrentarnos a la realidad. Somos muy soñadores y nos volvemos efímeros. Pensamos en cosas y rapidito las
se la lleva el viento. Pero con Dios tiene que haber solidez. Con Dios tiene que haber carácter, temple, decisión. Y hay cosas que usted y yo amamos que nos estorban delante del Señor. Y no solamente nos estorban, sino que nos desvían. El Señor le pide a Moisés, oiga, a Moisés, después de Abraham le pide a Moisés. Imagínense a Abraham cuando va a sacrificar a su hijo y su hijo va con él subiendo el monte y le dice: papá, aquí yo llevo la leña, tú llevas el puñal, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Abraham lo sabía muy bien. 3 días de camino meditando. Tú eres el cordero, tú eres el sacrificio, tú eres lo que Dios me está pidiendo en el altar. Pero llegó el momento en que su hijo le pregunta: papá, ¿y dónde está el cordero? Lo dejó atónito. ¿Qué podía contestar? Y le dice: Dios se proveerá del cordero. Porque cuando usted y yo sacrificamos lo que amamos, Dios nos sabe bendecir abundantemente. Entonces, mi hermano, aquí está. El Señor le pide al pueblo de Israel que por favor le haga un altar. En Éxodo 20:24, no sé si los hermanos me están siguiendo allá. Ok, Éxodo 20:24, me pueden ayudar ahí. El Señor le pide a Moisés: este pueblo tiene que comenzar a entender que es necesario sacrificar, porque sacrificar es despojarse, sacrificar es quitarse lo que usted ama para ofrecérselo al Dios que usted tiene que amar y que yo debo amar. Y cuando no hacemos eso, entonces caemos en un problema espiritual. Pero aquí está en Éxodo, en el capítulo 20, verso 24. Estoy en Reina Valera. Entonces usted puede leer ahí lo que Dios le pide al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios: hicieron pues los hijos de Israel. 20:24. Ya me he saltado otro versículo. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Cuándo sacrificar y dónde sacrificar? El Señor le dice al pueblo: ustedes van a hacer un altar donde yo les diga que hagan el altar. Es decir, no es un altar estable, es un altar que se va a ir moviendo, que se va a ir con ustedes en el avance de sus vidas. Usted y yo tenemos bendiciones todos los días, y de vez en cuando el Señor nos dice: haga un alto y sacrifica algo. Sacrifícame eso que te está afectando. Te lo di, pero no lo estás entendiendo, no lo estás valorando, no lo estás apreciando. Tu actitud más bien se está volviendo irreverente ante mí. Hay gente que
ha perdido su visión en sus deportes, en sus quehaceres personales, en sus profesiones, en su trabajo. Todos tenemos derecho a surgir, todos tenemos derecho a vivir, pero hay momentos en que usted tiene que hacer un alto y decir: Señor, pongo un altar y sacrifico lo que tú me has dado para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Lo que hoy tengo te pertenece a ti, no a mí. Y Dios se va a glorificar de tal manera que, como dice aquí la palabra del Señor, te bendeciré y vendré a ti. Él va a estar con usted y conmigo cada momento en que nosotros podamos exaltar el nombre del Señor y sacrificar lo que amamos. Porque cuando usted sacrifica lo que ama, ¿sabe qué pasa? Ama más. Imagínense cuánto amó Abraham a Isaac cuando llevaba el puñal sobre él y un ángel le detiene la mano. Y viene a la mente de Abraham: tú no tienes que sacrificar tu hijo para mí, yo voy a sacrificar el mío por todos ustedes. Él iba a darnos lo que más amaba para salvarnos a todos, pero tenía que haber una visión desde el principio del plan de Dios. Entonces el Señor le habla a estos hijos de Israel y les dice: los voy a sacar al desierto, pero ustedes van a tener que ir haciendo altares en el camino donde yo les diga. Se van a acercar a mí, van a sacrificar, yo vendré a ustedes y los bendeciré. 420 años del pueblo de Israel en cautiverio en Egipto, hermano. ¿Qué esperanza podía haber en el pueblo de Israel después de 420 años de cautiverio? Y el Señor les dice: los voy a sacar de aquí y los voy a bendecir. Les voy a dar oro, piedras preciosas, vestidos de púrpura, joyas. Después de 420 años de cautiverio, el pueblo de Israel sale y los egipcios están dándoles las joyas, el oro, las bendiciones. ¿Para qué? Para que más adelante el Señor les dijera: traigan, vamos a construir el tabernáculo. Ahora traigan, ofrezcan, traigan el sacrificio para el altar. ¿De a dónde? De lo que ya les había dado. Porque Dios no te pide a ti ni a mí algo que no nos ha dado. Él nos va a pedir de lo que ya nos dio. Dios siempre nos va a bendecir de esa manera. Entonces el pueblo de Israel estaba consciente de que el altar era para sacrificar. Pero desgraciadamente nosotros, si perdemos el norte, no sabemos qué hacer. En el libro de los Jueces, en el capítulo 3 y el verso 7, nos dice qué pasó con el pueblo. El pueblo tenía riquezas, de tal manera que Dios le fue pidiendo cositas. Pero si usted y yo endurecemos el corazón y perdemos la visión de Dios, nos volvemos egoístas, nos volvemos gente dura, gente sin visión, gente sin anhelo, gente sin servicio de unos a otros. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que nos dividamos, no que nos unamos.
Y cuando vamos al altar, cuando vamos al momento del sacrificio, ¿sabe qué pasaba con el pueblo? Todos estaban atentos a lo que iba a pasar en el altar. Porque el resultado del altar era la voluntad de Dios. O era bueno o era malo. O Dios aceptaba el sacrificio y bendecía, o Dios rehusaba el sacrificio y el conflicto venía al pueblo. Porque las consecuencias de sacrificar o no sacrificar van a venir a su vida y a la mía. Cuando usted y yo hacemos las cosas para Dios, Dios se encarga en bendecirnos. Cuando usted y yo nos resistimos a Dios, la paga del pecado es muerte. Va a haber aflicción, va a haber angustia, va a haber tribulación. Ok, Jueces 3:7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales, a las imágenes de acera. Hermano, comenzaron a desviarse. El tiempo de los jueces fue un tiempo dificilísimo, porque dice que cada uno hacía lo que se le antojaba. Vivían sin Dios, sin ley y sin esperanza. Y cuando usted y yo tomamos esa decisión, las consecuencias se van a comenzar a ver, hermano. Se apartaron, cayeron a la adoración de los dioses paganos, a los dioses de acera, y comenzó el conflicto para el pueblo de Israel. Después de los jueces vienen los reyes, y la gran mayoría de reyes hicieron todo lo contrario a la voluntad de Dios. Todos se rebelaban contra Dios. ¿Cómo cree que iba a ser el resultado para el pueblo de Israel? Aflicción, angustia, tribulación, dolor, pena. El rey Acab era un rey rígido, fuerte, malucón, dijo mi abuelita. Sabía hacer lo bueno, pero se le antojó hacer lo malo. Porque así somos nosotros. Cuando alcanzamos algún rango de poder o algún rango económico o algún rango social, creemos que ahora podemos empoderarnos y hacer lo que nos venga en gana. No, señor. Usted y yo tenemos un compromiso: sacrificar delante del Señor. Poner delante de Dios. Dice que todo lo que hagamos de palabra, de hecho, hagámoslo para la gloria de Dios. Si usted y yo no hacemos esto para la gloria de Dios, entonces las cosas no van a salir como Dios quiere. Pueden salir como usted quiere, y de vez en cuando nos funciona. Pero la palabra de Dios llega a cumplirse. Y cuando usted menos lo piensa, cuando usted está sentado en su trono, no en el trono de Dios, en su trono, Dios lo llama a cuentas. Y hasta que suena cuando caes, te golpeas, te hieres. Y el problema es que no te hieres solo, hieres a todos los que están detrás de ti, todo el pueblo que estás dirigiendo, toda la gente que está bajo su sujeción. Se hiere, se golpea, se maltrata. Porque el pecado es lo que quiere hacer: lastimarnos. Entonces el rey Acab se casó con una mujer que era peor que él, Jezabel. Y Jezabel era la que fortaleció la adoración a los dioses paganos en el pueblo de Israel. Tenía 400 profetas de Acera y 450 profetas de Baal. 850 sacerdotes que adoraban a dioses ajenos, a dioses paganos, a dioses falsos. Los
sacerdotes de Baal creían que ese era el Dios más poderoso que tenían, Baal. Y ellos creían que ellos adoraban al Dios más grande, más poderoso, más fuerte, más lleno de vigor. Pero el pueblo de Israel iba de pena en pena, de aflicción en aflicción, de angustia en angustia. Y llegó el momento en que el Señor le dice a Elías: dile acá que no va a llover más, para que se den cuenta lo que están haciendo. Van a entrar en una pena peor. Les voy a quitar la lluvia, les voy a quitar la provisión, les voy a quitar la oportunidad para que ellos entiendan que se están apartando cada día más y más de mí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sabiendo que estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios, seguimos ahí? Y el Señor dice: ¿qué quieres? ¿Que te quite algo? Porque si usted no sacrifica, Dios te sacrifica a ti. Qué feo, ¿verdad? Qué feo cuando usted dice: ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? Algo está pasando. Yo hago las cosas tratando de ganar más plata y lo pierdo todo. La palabra dice claramente: más trabajo, más esfuerzo y el salario en saco roto. Usted dice: ¿pero qué pasó? Ya no vengo a la iglesia porque estoy haciendo horas extras, estoy haciendo esto, pero estoy igual de arruinado, estoy peor. Algo está pasando en mí. Algo está pasando en mi comunión con Dios. Algo está pasando en mi relación con Dios. Yo no estoy sacrificando para Dios, pero Dios me está haciendo algunas fuguitas. Me está haciendo sacrificar cosas que antes no quería. Qué pena, pero así es. Y pareciera que no es así, pero el enemigo nos confronta de esa manera. Entonces esta mujer Jezabel tenía 850 sacerdotes que ellos creían que tenían el mejor Dios y que ese Dios tenía el poder de la lluvia, el poder del viento, el poder de las nubes. Y ahora ya no hay lluvia, ya no hay nubes, ya no hay viento. Y ellos clamándole a Baal, y no hay lluvia, no hay viento y no hay nubes, nada. ¿Por qué? Porque ese no es el Dios verdadero. Pero ellos creían que era el Dios verdadero. Entonces aparece el profeta Elías. Ellos creían que el único que podía salvar al pueblo de Israel era Baal, que podía salvar los animales, las cosechas. Ellos sabían que Baal era el dios de la esterilidad para ellos, e incluso el dios de la muerte, y su adoración era la prostitución en los templos y los sacrificios de niños. Esos eran los dioses que estaban adorando, hermano. ¿Qué resultado querían tener? Hermano, ¿cómo estamos en una sociedad como la nuestra, donde las leyes nos están llevando a todo lo contrario a la voluntad de Dios? Y queremos un país de gloria, un país de bendición, un país de provisión, un país de auxilio, un país de gozo, de alegría, de prosperidad. Y las leyes y las partes que estamos asumiendo en contra de la voluntad de Dios, ¿quién va a pagar el precio? Solo la iglesia, dice la palabra de Dios, porque usted y yo tenemos la responsabilidad de clamar, dice el Señor, por los hombres y mujeres que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente adorando y exaltando al Rey de Reyes y el Señor de los Señores.
Y eso empieza en tu casa, eso empieza en mi casa, eso hay que enseñarle a los niños en la escuela, eso hay que enseñarle a los niños en la calle, eso hay que enseñarlo desde ahora, porque hay que trasladarles el ADN de que Jesús, que el Rey de Reyes y Señor de Señores, vive en nuestros corazones. Pero la iglesia se ha contaminado. Entonces, estos reyes, estos profetas de Baal, sacerdotes de Baal, creían en todo eso. Y los de Acera eran los que adoraban a la diosa del amor, a la diosa de la guerra, a la diosa de la luna. La adoración a Acera se destacaba por la sensibilidad y la prostitución. ¿Qué par de grupos gobernando un pueblo? Y esperaban bendición de Dios. Y creían que Baal y que Astoret eran los dioses. Y Elías les dijo: no. Israel, entienda que tenemos que definir cuál es nuestro Dios. Y la única manera para decidir cuál es nuestro Dios es en el altar. Si el Dios poderoso es Baal, que lo demuestre en el altar. Si el Dios poderoso es Astoret, que lo demuestre en el altar. Y yo voy a clamar a Jehová, el verdadero Rey, el verdadero Dios, el Todopoderoso. Pero dice la palabra del Señor que ahí comenzaron a clamar los sacerdotes de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Y al mediodía Elías les decía: a ver, ¿qué pasa con ustedes? Su Dios debe estar descansando, debe estar dormido. Grítenle. Y comenzaron a alzar la voz para llamar a su Dios. Y Elías bromeaba con ellos y les decía: no, se durmió su Dios. Grítenle más fuerte. Qué forma de apenarlos, ¿verdad? Qué forma de confrontarlos a una realidad, no solamente a los sacerdotes, sino al pueblo que creía en lo que los sacerdotes enseñaban. Hermano, hay muchas congregaciones y muchas naciones que están oyendo información totalmente falsa, y nosotros estamos caminando detrás de ellas. Pero ese no es el plan de Dios. Un pueblo, una nación sin adoración al Dios poderoso y soberano se desvía en adoración a otros dioses. Una familia sin altar para adorar y exaltar al verdadero Dios se autodestruye, porque se contamina. Hay familias que ya no tienen adoración, no tienen exaltación a Dios, pero le hemos dado campo tanto a las redes sociales, le hemos dado tanto chance a las series televisivas, le hemos dado tanto, porque ahora ya no se llaman novelas, ahora llaman series televisivas, ¿verdad? Y ahora, antes veían, casi todas las mujeres veían novelas antes. ¿Cuántas veían la novela? No levanta mano. Y decían: estas mujeres solo viendo novelas pasan. Ahora ya no se ven novelas, ahora se ven series. Pero ya no son las mujeres, ahora es todos. ¿Cuánto tiempo usas para adorar a Dios? ¿Y cuánto tiempo para ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capítulos de la telenovela serie? Y el tiempo de Dios, temporadas, imagínate, peor. Entonces, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde están los hijos?
¿Nos podemos sentar en familia todavía? ¿Podemos almorzar en familia todavía? ¿Podemos hacer la oración del almuerzo juntos? ¿Podemos hacer la oración de la mañana juntos? ¿Podemos hacer la oración de la noche juntos? ¿Sabe que mis abuelos no eran cristianos, eran católicos romanos? Pero todos los días rezaban el rosario. Y a las 6 de la tarde, o usted rezaba el rosario, o ni se aparezca a la casa de los abuelos. Porque no era voluntario, era obligatorio. Pero nosotros, los cristianos, a los que Pablo nos dice que tenemos la responsabilidad de velar por el país, por los hombres y mujeres que están en eminencia, que nosotros somos los que debemos orar por ellos. Nosotros estamos abriendo las manos diciendo al político: venga, ayúdenos con la casa, ayúdenos con la corriente eléctrica, ayúdenos con las aguas. No, clame a Dios y diga al Señor: pon en el corazón de esos hombres que vengan a bendecir a tu pueblo, que vengan a hacer lo que tienen que hacer para la gloria de Dios. Pero nosotros no estamos haciendo la tarea. Entonces, hermano, una familia que se olvida de Dios pierde el norte, se contamina, entran otros dioses que promueven la lujuria, la fornicación, las borracheras, el culto al cuerpo, los vicios y toda clase de impureza sexual. Que son esas películas, esas cosas, esas series, esas situaciones. Mire, yo abro el teléfono y salen unas cosas que me da pena. Y me da pena porque se abren ahí. Y si usted no se despabila, ¿verdad? Hasta usted las multiplica y las manda para otro lado, ¿verdad? Un día me dijo un hermano pastor, vi una publicación que usted hizo. Y me asusté. Y fui donde un hermano y le dije: tenemos que hablar con el pastor. Y de verdad que se vinieron a hablar conmigo. Y me dijeron: pastor, ¿qué pasó aquí? Mire, hermano, con este dedito ahí que usted pasa así, toqué lo que no tenía que tocar. Y se pasó. Se lanzó como si yo la estuviera multiplicando. Tuve que mandar un informe diciendo que eso no era mi intención, ¿verdad? Pues ya había sido. Consciente o inconscientemente me embarqué, ¿verdad? Tenga cuidado con el dedito ese con el que toca usted el teléfono. Porque ahora, antes decían, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Ahora decimos, para mover el dedito con el que toca el teléfono, tenga mucho cuidado. Hermanos, la familia necesita. Antes poníamos en la refrigeradora algunos textos bíblicos. Y los muchachos dicen, bueno, allá en Costa Rica dicen: qué bañazo. Qué bañazo es. Qué forma tan vulgar de hablar. ¿Ah? Ponerles un texto bíblico en la no, ahora no. Ellos no quieren oír nada de Dios. No quieren oír ninguna reprensión de Dios. No quieren entender que la palabra de Dios debe morar en sus corazones. El Deuteronomio capítulo 6, ya ellos arrancaron la hoja. Porque no quieren que papá y mamá se meta con ellos, y mucho menos que les diga que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Eso es casi un anatema para ellos. Ya no es una bendición. Que papá salga a la puerta a decirle: que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre ti en este día de trabajo, que todo lo que emprendas en el nombre del Señor sea bendecido, prosperado y victorioso. Si va el compañerito a la par ahí y dice: qué bañazo.
Cuando usted lleva al hijo al colegio y ya dice, no me lleva al colegio. Me da vergüenza que me vean que usted me lleva al colegio. Qué pena. Qué pena que todavía con 12 años usted tenga que venir conmigo al colegio. Hermanos, nuestra sociedad ha perdido la visión de Dios y la iglesia le corresponde restaurarla. Como padres de familia, como hombres y mujeres espirituales, nosotros no podemos estar cambiando de valores y de principios. Usted y yo tenemos que tener valores y principios definidos por Dios conforme a su palabra. Usted no puede estar como en el barco, que su sí sea sí y su no sea no. Una orden a un hijo se cumple por papá y mamá primeramente, para que sus hijos sepan que no hay ambigüedad en la toma de la decisión. Pero ellos saben que papá no me deja salir, pero mamá, ay, que mamá está en alcahueta, ¿verdad? Que sí me deja salir. Entonces la mamá le dice, bueno, vaya, pero que su papá no sepa. ¿Cómo? ¿Sí o no? Y hay que pararse en el sí o el no. Pero los hijos saben cuando papá suelta la platita y cuando no la suelta. Papito, ¿cómo te amo? Papito, un besito, papito. Y después, hágame un simpe, hágame una transacción ahí económica. No, hermanos. La gente tiene que aprender a ganarse las cosas por la voluntad de Dios, por la gracia y la misericordia del Señor. Si le ofreces algo a tu hijo, déselo, pero no deje que tus hijos te lo arrebaten, porque la autoridad está en usted, no en ellos. Cuando los padres espirituales muchas veces han cambiado sus valores y principios a fin de evitar confrontación con sus hijos y otras personas que no tienen nuestras costumbres, entonces su autoridad se cayó. La situación en su hogar es caótica. Ya usted no manda nada. Si antes mandaba la doña, ahora manda la doña, los hijos, el vecino, todo el mundo en tu casa menos usted y yo. Yo sé que en esto no hay amenes, porque cuando a mí me dicen eso yo me meto ahora. Pero en realidad, hermanos, nosotros, los cabeza de hogar, los sacerdotes de Dios, hemos cedido muchas posiciones y hemos afeminado la vida social. La mayor responsabilidad en los colegios, en las escuelas, en las participaciones comunales, se las hemos asumido a las mujeres. Y la esposa tiene que irnos a representar a la escuela, nos tiene que ir a representar al colegio, porque nosotros no tenemos tiempo. Pero el problema es que en el altar, ni tú ni ella. Entonces, ¿quién? Como dijo la canción, ¿verdad? Ni tú ni yo, entonces ¿quién? ¿Quién está en el altar de Dios poniendo a sus hijos, poniendo la toma de decisiones de familia? El altar en el hogar es fundamental. El padre que hace pacto con otras actividades, dejando de lado el pacto con Dios, el verdadero Dios, está abriendo puertas a otros dioses, a otras prácticas y a otras acciones en la vida familiar. Y un día nos van a llamar a cuentas. Nos van a pedir cuentas, porque el altar es símbolo de Cristo. Al ser pues el altar el símbolo de Cristo,
en la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el único que puede limpiarnos de contaminación y de pecado. A mí primeramente, a mi hogar, a mi familia y a todo lo que está a mi alrededor. Y yo puedo venir a la iglesia y decir: gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Quiero terminar con un pasaje más. El pueblo de Israel perdió el arca con los filisteos, el arca del pacto. El arca del pacto estuvo en la tierra de los filisteos, y los filisteos comenzaron a jugar con el arca del pacto de Dios, y se comenzaron a llenar de tumores y de enfermedades. ¿Y sabe qué tuvieron que hacer? Devolver el arca. Para los filisteos, la presencia de Dios en ellos era causa de pecado y de muerte. La pasan a la tierra de Israel y la recibe Abinadab, el sacerdote Abinadab, y la guarda en la casa y pone a uno de sus hijos como el mayordomo, como el que le da mantenimiento, pero mirándola como esa cosa hace daño, esa cosa mata, esa cosa es un problema. Entonces la guardaron ahí, la dejaron ahí y no funcionó ahí. Un día David dice: tráiganla para Jerusalén. Y la montaron en una carreta, Abiú y Usa, hijos de Abinadab. Y cuando venía de camino se tambaleó la carreta y se iba a caer el arca, y Usa la tocó y ¡pah!, ahí quedó muerto, porque no entendían que ahí estaba la presencia del Señor. Entonces David dijo: no me traigan eso aquí porque me mata a mí también, ¿no? Vamos a dejarla en la casa de Obed-edom en Gat. Y la dejaron. Pero Obed-edom en 3 meses dijo: si esto mató a los filisteos, si esto mató a Usa por no manejarla bien, entonces yo mejor voy a darle honra, gloria, honor, reconocimiento. Vengan, hijos, adoremos el arca del pacto, démosle gloria al arca del pacto. Y en 3 meses la casa de Obed-edom fue bendecida, prosperada y victoriosa, y Dios dijo: ahí voy a estar con ellos presente. Y la gloria de Dios cayó en la casa de Obed-edom porque supieron adorar y glorificar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Póngase en pie.